Buenos días a todos ustedes que nos siguen por el mundo entero. Un gran hombre tiene siempre una historia. Hoy, les invito a descubrir la historia del profeta Kaku Philip, este gran profeta, que no deja a nadie indiferente, tanto por sus predicaciones, como por su propia vida. Hoy, este es nuestro invitado. Buenos días, profeta. Buenos días, señora. Primero, antes de su nacimiento, se vio un rollo que bajó del cielo, y volvió a subir, y eso pasó 2 veces. Luego, la noche que precedió su nacimiento, se oye un canto de los ángeles en el cielo. Es verdad que los ángeles cantaron, pero no fue por su nacimiento. ¿Qué es de eso? Obviamente, señora, el suceso pasó a las 22, y nací a las 6 de la mañana. Todos concuerdan que eso acaeció realmente. Es eso. ¿Cómo los aldeanos interpretaron este canto? Para ellos, para los religiosos, los ángeles cantaron a causa de ellos. Pero los que no eran religiosos, consideraron que es un mero acontecimiento sobrenatural, porque no son religiosos. Pero tampoco podían decir que eso no era un acontecimiento sobrenatural, ya que todos vieron chispas en el cielo y oyeron los cantos que estaban en un idioma desconocido. Obviamente, era un idioma desconocido. Las asambleas de los dioses intentaron interpretar eso, pero, en realidad, eso estaba en un idioma desconocido. Los paganos que estaban allí, que no eran religiosos, dijeron que oyeron eso y vieron chispas desplazarse en el cielo, y que estas chispas ni siquiera se detuvieron delante de una iglesia. Concluyeron pues, que el acontecimiento tuvo realmente lugar, pero que no era a causa de una iglesia. Ahora, en cuanto a mi nacimiento, ya que ni siquiera sabía la gente que yo había nacido, no podían pues pensar en eso, mucho menos relacionarlo con el nacimiento del hijo de un agricultor. Eso no podía llamar la atención. Pero es más tarde, y sobre todo hoy, cuando se dan cuenta de eso, con todo lo que pasa con el mensaje y el ministerio que ejerzo, cada vez más personas se dan cuenta que el acontecimiento está relacionado con mi nacimiento. ¿Qué es del rollo? ¿Cómo interpretaron eso? Bien, cuando el rollo estaba bajando, está dicho que los campesinos corrían y venían hacia la casa de mi padre. Eso ocurrió más o menos un mes antes de mi nacimiento. Y a vísperas de mi nacimiento, eso tuvo lugar otra vez. Sin embargo, todos estos aldeanos interpretaron que era Dios quien hacía bajar dinero, pero según ellos, los corazones no eran buenos, y había mucha maldad. Por eso Dios volvió a tomar el dinero que les traía. Pero vieron un rollo, dijeron que eso era de papel, un rollo de papel, lo que estaba bajando del cielo. Todos ellos lo vieron. Eso ocurrió un día antes de mi nacimiento. Y así fue como eso pasó. Háblenos un poco de su infancia. Hablando de mi infancia, pienso que yo era un niño tímido, que no hablaba mucho. Y crecí entre el pueblo y la selva, en medio de mis padres, entre mi padre y mi madre. Yo seguía a mi padre a donde quiera él iba, estaba siempre con él. Y es un poco esto. Y asistía también a la escuela, y en la escuela, tenía a mi mejor amigo, que aún sigue siendo mi amigo, el doctor Juan René. Según mis investigaciones, hasta sus parientes que no creen en usted, reconocen que es un modelo por su vida. Todo el mundo reconoce eso. Sí, señora. Desde mi infancia, nunca me enemisté. Crecí con mis hermanos menores y mis hermanas mayores, pero nunca me enemisté, mientras que ellos se peleaban cada día los unos con los otros, pero nunca me enemisté, y aún fuera de la casa, nunca me enemisté. Y quisiera tomar otro ejemplo. Viví durante 4 años con unos musulmanes cuando yo era alumno. Mi tutor tenía 2 mujeres y tenían muchos hijos. Pero, durante estos 4 años,
Nunca me enemisté. Y cabe decir también que mi tutor tenía una hija, la que me servía la comida, y ella me insultaba todo el tiempo, me decía injurias, pero durante 4 años, no me inmuté una sola vez. Y yo no era musulmán, pero ellos cuidaron muy bien de mí, porque nunca insulté, nunca me enemisté. Y ellos se maravillaban de mi comportamiento. Todo el mundo reconoce esto. Profeta, ¿está casado? Sí, estoy casado. ¿Tiene usted niños? Sí, tengo niños. Profeta, ¿cómo tiene usted más de 40 años, y su primer hijo solo tiene 12 años? Sí, señora, en realidad, como mi infancia, mi vida también fue ejemplar. Y puedo decir que abrí mi primera cuenta bancaria en 1991, cuando yo trabajaba en las obras de construcción. Tenía pues una cuenta bancaria, pero no conocía a ninguna mujer. Mas, en cuanto a mis hermanos menores, aquel que nació justo después de mí, ya tenía niños. El que viene tras este hermano menor, mi segundo hermano menor, tenía 3 niños. ¿Ven? Tengo 2 hermanos menores, y mi segundo hermano menor, ya tenía 3 niños, pero yo no conocía a ninguna mujer, mientras que, ya tenía una cuenta bancaria. ¿Ven? Y nunca he fumado. Nunca he bebido alcohol, nadie puede decir que bebió alcohol conmigo. Nadie me vio fumando cigarrillo. No tenía malos amigos. Primero, cuando yo era chico, mi madre expulsaba a todos los que se acercaban a mí. ¿Ven? Y de verdad, alabo también a Dios por esta madre que me dio. Mi madre no quería que los otros niños vinieran a jugar con nosotros. Así fue como pasaron las cosas. El profeta Kaku Philip hizo edificar una casa muy grande. ¿Puede un hombre de Dios como usted hacerlo? Señora, no compré un coche grande. No vivo en el lujo como los demás. Pero solo construí una casa grande. ¿Y por qué? En toda mi vida, nunca dormí en un hotel. Y sabía que mi ministerio iba a extenderse en todo el mundo, y que iba a recibir visitantes de todas partes. Construí pues esta casa para recibir a los que vienen. Este es el objetivo, es el único objetivo, es eso. Profeta, usted habló de su madre. ¿Qué es lo que le ha marcado en su madre? Señora, mi madre era una mujer ejemplar. Ella respetaba a mi padre. Respetaba tanto a mi padre, que en toda mi vida, nunca vi a mi madre llamar a mi padre por su nombre. Además, mi madre no ocultaba nada a mi padre. Mi madre nunca nos dijo, que tal cosa que os digo, nunca lo digáis a vuestro padre. Ella nunca ocultó cualquier cosa a mi padre. Respetaba a mi padre. Ella era como la hija de mi padre. Y es eso me marcó, es eso. ¿Y su padre? Es verdad que mi padre era pobre, pero era justo. Mi padre no tenía amigos. Mi padre no iba a arreglar los problemas del pueblo. Cuando la gente se reunía para juzgar los problemas del pueblo, mi padre no iba allí. Entonces, mi padre nunca tuvo problemas con alguien, de modo que un día le pregunté a mi madre si mi padre tenía un defecto, porque yo veía que mi padre era tan correcto que me planteaba preguntas. Me preguntaba, ¿tiene mi padre defectos? Nunca tuvo problemas con mi madre. Nunca tuvo problemas con alguien. Cuando yo iba al campo con mi padre, ven, yo le seguía como un perro. No conversábamos, no hablábamos, y así andábamos hasta regresar a casa. Y así pasaban las cosas. Además, cuando él me decía, sígueme, yo iba sin saber a dónde íbamos. Cuando me decía, haz esto, lo hacía sin procurar saber el motivo. Y así era. Su madre le pegaba.
Ella me pellizcaba. Ella me pellizcaba. ¿Y su padre? Una sola vez. Era muy pequeño, y ni siquiera sabía lo que había hecho. Vengamos a su conversión. Eso pasó por una visión. ¿Cómo es posible ya que usted nada sabía de Dios? Señora, Dios es soberano. Es libre de tomar a aquel que quiere. Es el creador de toda cosa. Y por eso, Él es Dios. Tomar lo que no es nada para valorarlo. Es libre de hacerlo. Explíquenos pues la primera visión. ¿Qué pasó? Primero, quisiera decir que antes, yo no era cristiano. Y esta conversión ocurrió, el 24 de abril de 1993, por una visión como usted lo dijo hace poco. Yo estaba, sobre la arena del mar, y se estaban bañando unos niños muy pequeños. Y de repente, vi que estaba en la cumbre de una alta pirámide, y esta pirámide estaba por encima de todo, de toda la creación. Y a continuación, vi que estaba de nuevo sobre la arena del mar en otro lugar. Y yo vi allí, yo estaba levantado allí, y vi un viejo camión militar, que circulaba saliendo del agua. Este camión salió del agua, y pasando por mi derecha, el camión se fue, se estaba yendo detrás de mí. Y entonces me volví de esta forma, para mirar el camión, y así fue como vi que había unas personas en el camión. Y eran mujeres. Y había una mestiza que estaba, me parecía que era, la primera persona, que yo veía ahí. Todo el resto era también mujeres. Y el camión se fue. Y cuando me volví de nuevo, vi a dos palomas que vinieron hacia mí, sobre el agua. Ambas palomas vinieron, y se volvieron. Y cuando se volvieron las dos palomas, vi que había un eclipse. Y había tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Levanté pues la mirada, y vi una señal, una luz como una estrella, en el cielo, y esta luz se ampliaba, y tenía la impresión que esta luz descendía. Y esta luz descendió, y se posó por encima de las aguas. Puedo decir aproximadamente a 10 metros de mí. Yo estaba levantado sobre la arena del mar, a casi 10 metros. Y en ese momento, vi claramente que era una persona, la forma de una persona. Pero era una nube. Era una nube blanca, en la forma de una persona, y la nube tenía una espada. Y junto a la nube, había un cordero, que estaba allí. Y el cordero se puso a hablarme en un idioma que no entendía. Y la voz entró en mí. Y cuando la voz entró en mí, era un idioma con acento oriental. Porque lo oía un poco. Oímos un poco a los musulmanes con el árabe, pero esta lengua era un poco diferente del árabe, porque el árabe es un poco lento, pero esta lengua es más rápida. ¿Ven? Me acuerdo muy bien, como si fuera ayer. El cordero me estaba hablando. El cordero se dirigía a mí, pero no comprendía. Entonces, cuando la voz entró en mí, caí, y cuando caí, mi alma fue a quedarse con ellos, fue a unirse a ellos, fue a estar con ellos sobre las aguas. Y yo me veía ahora con ellos, estaba con ellos. Y de allí, veía mi cuerpo que yacía, sobre la arena del mar. Y entonces, más tarde, ya no los veía. Yo estaba con ellos, y de pronto ya no los veía, y volví a estar en mi cuerpo, aún de pie. Y cuando estaba de pie allí, vi a una multitud venir hacia mí, una multitud de personas, eran numerosos. Veía que eran religiosos, paganos. Eran como los habitantes de la tierra. Y esta multitud vino hacia mí. Y cuando llegó la multitud, les pregunté,
¿visteis todo lo que pasó? Dijeron, no, no vimos. Dije, pero ¿cómo no visteis al ángel que descendió con el Cordero, y todo lo que dijo el Cordero? Y uno de ellos tomó la palabra para decirme, no vimos al ángel y al Cordero, y todo lo que te dijo el Cordero, pero lo creemos enteramente. Porque lo que dio Dios, y que tomó el diablo, te ha sido restituido ahora. ¿Ven? Era la primera vez que oía la palabra restituir, no olvidé eso. ¿Ven? Era una nueva palabra. Todos nosotros conocemos la restauración, pero era la primera vez que oía la palabra restituir. Y entonces, cuando la multitud habló de esta forma, me volví para mirar por encima de las aguas, y vi una escalera erizada. ¿Ven? Eso estaba un poco en el extremo como esto, una escalera cuya cumbre entraba en el cielo. Era por encima de las aguas, y veía a unas personas que subían, y bajaban, unas personas que subían, y la visión se acabó. Eso era real. Nunca había ido a una iglesia. Nunca había estado en una iglesia. ¿Y qué hice pues? Después de eso, la primera cosa que tuve que hacer era ir a un sacerdote católico. Fui a este sacerdote y le expliqué la visión que tuve. Me dijo que, si fuera Dios el que quería hablarme, Dios iba a hablarme en una lengua inteligible, y yo iba a comprender lo que Dios quería decirme. Ignoré pues eso. Y otra vez, al día siguiente, hubo la segunda visión. Y en esta segunda visión, yo estaba en una tierra desértica. ¿Ven? En la primera visión, yo estaba sentado solo, y nadie estaba conmigo. Pero en la segunda visión, estaba sentado con unos parientes. Y aun cuando tuve la visión, nadie sabía que acababa de tener una visión. Y no les expliqué eso. Y en la visión, estaba en una tierra desértica. Todo era desértico, y solo veía la arena, y unas rocas. Y miré hacia el este en el cielo, y estaba escrito, pronuncia el juicio, y el cambio de vida. Pronuncia el juicio, y el cambio de vida. ¿Ven? Eso me alegra. Porque veo exactamente lo que pasó. Tal como se presentó la cosa. Y la visión se acabó. Vi, pronuncia el juicio, y el cambio de vida. Y la visión se acabó. Era pues la segunda visión. En una tercera visión, me vi en una sala de examen de bachillerato. Y dije, ¿qué hago aquí? Ya que no cursé la última clase del bachillerato. Y así fue como oí esta voz que va a orientarlo todo en mi vida. Esta voz que dijo, lo mismo que María concibió milagrosamente sin conocer ningún hombre, lo mismo que Moisés recibió lo que pasó antes de él en la creación, de esta misma manera, recibiste también las palabras eternas, este 24 de abril de 1993. Al tiempo señalado, comprenderás y enseñarás lo que no aprendiste, para que tenga la vida eterna, cualquiera que cree. Fue después de eso cuando fui a una iglesia por primera vez, y era la iglesia bautista. Me preguntaron, ¿quién me invitó? Les dije, nadie. Vine porque tuve visiones, y siento que debo ir a la iglesia. Me dijeron que explicara estas visiones. Y cuando terminé de explicar estas visiones, me dijeron que, alguien que no es cristiano, no puede ver todo lo que acabo de ver. Para ellos, soy cristiano pero quiero ocultarlo. Les dije que no soy cristiano. Y me dijeron, bueno, vamos a orar. Y les dije que la única oración que conozco era cuando seguía a mi madre, cuando yo era niño,
Iba a veces a la iglesia católica, durante la fiesta de todos los santos, porque era necesario ir allí para comer. Era allí a donde traía la comida. Entonces, debíamos ir allí para comer, y fue allí donde oí el Ave María. Esta era la única oración que oí. Ven, es eso. Me dijeron pues, en este caso vamos a decir la oración, y vas a repetir. Les dije que no había problema. Y decían, Señor Jesús. Y yo repetía, Señor Jesús. Estos bautistas me preguntaron si ya había leído la Biblia. Les dije que nunca había tocado una Biblia. Y me dijeron, cómprate una Biblia, pero compra Luis Segón. Les dije, ¿qué es Luis Segón? Me dijeron que es una Biblia. Ven, era un poco esto. Profeta, hablemos de otro tema. Cuando Francia y Bélgica le niegan el visado por una mera visita amistosa, ¿eso no le afecta moralmente? No, señora, nunca. Con respecto a esta denegación de visado, ¿qué pasó realmente? Primero, como usted lo dijo, era por una visita amistosa. Pero, me pidieron un documento, que debía probar que soy un hombre de Dios, reconocido en Costa de Marfil. Y si yo no proporcionaba eso, iban a denegar el visado. Entonces, fui a ver a un apóstol evangélico, y me pidió una suma de casi $80. Y di este importe, y me entregó este papel, y fui a dárselo a ellos. Y examinaron aún, y me pidieron que pagara $80. La embajada se declaró incompetente para decidir. Me pidieron pues, que volviera a pagar $80, para que se enviara mi expediente a Bélgica, y pagué este importe. Transmitieron pues, el expediente a Bélgica, y tras cierto momento, fui para tomar el resultado, y no querían dármelo. Tuve que insistir. Sin embargo, ya tenían el resultado, pero no querían dármelo. Insistí, y sacaron mi expediente. Era una denegación. Y entonces, quise saber las razones. Y estuve realmente asombrado. Estaba escrito que, yo era capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional e internacional, y las relaciones entre los países, que podía molestar las relaciones entre los países contratantes. ¿Ven? Pienso que aún hay rebeldes en unos países con armas que tienen visados. Entonces, me denegaron el visado por una mera visita amistosa. ¿Cuál es el viaje más largo que hizo el profeta Kaku Philippe? Mi viaje más largo es entre Abiyán y mi pueblo, nada más. Entonces, ¿usted nunca abordó un avión? No, nunca abordé un avión, desgraciadamente. Nunca abordé un avión. Solo veo los aviones que pasan en el cielo, al igual que cualquier niño. Pero nunca abordé un avión. Ni aún vi un avión de cerca. Nunca vi un avión de cerca. Profeta, cambiemos aún de tema. ¿Cómo escribió su libro? Mi libro es la mera transcripción de mis predicaciones en audio. Es eso. Y las primeras predicaciones fueron transcritas por una chica musulmana en Plató, en Abiyán. Y las predicaciones siguientes fueron transcritas por una chica católica en un servicio de tratamiento de textos. Y luego, después de las conversiones, hubo algunos hermanos como el hermano Jacobe Benjamín, que transcribe ahora lo que digo. Incluso las entrevistas que tenemos, transcribe eso. Entonces, no escribí un libro de manera literal, como Jesús no escribió un libro de manera literal. Pero, lo que hice, y lo que dije, eso fue transcrito por unas personas. Es eso. Profeta, ¿conoció momentos difíciles en su ministerio?
Sí, señora. Viví momentos difíciles. Primero, el 8 de julio de 2002, salí solo con un megáfono, y comencé a predicar lo que oyen hoy. Pero no era eso las dificultades. Las dificultades eran cuando yo estaba predicando. Era sobre todo la reacción de la muchedumbre. Y puedo decir que estuve a punto de morir 2 veces. Una vez, que por poco me tiraron a la laguna. Y otra ocasión, eran los estudiantes. Ven, era un poco difícil. Ese día, la muchedumbre me había rodeado. Ni siquiera sabía que iba a vivir. Era tan difícil. Yo decía que si me muero aquí, si me tiran a la laguna, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué será de mi cuerpo? Me planteaba muchas preguntas. Ni siquiera sabía que iba a vivir. Y otra vez, eran los estudiantes. Pero, me fui del lugar. Ven, apenas 10 minutos antes de que ocurriera el drama. Me fui rápidamente del lugar. Aparte de eso, al igual que todo ministerio, fue difícil. Con relación a la comida, muy difícil. Hasta tal punto que no tenía pasta dentífrica, y utilizaba el jabón que ponía sobre el cepillo para cepillarme. Y a falta de dinero, no podía comprar el azúcar, que no costaba nada. Utilizaba la sal en el lugar del azúcar. Todo era difícil al comienzo. Ven, en 2002 era esto. Su mensaje se dirige primero a los africanos. ¿Hay países africanos que aceptaron su mensaje? Sí, hay países africanos. ¿Cuáles? Bien, primero, hay Costa de Marfil donde estamos. Hay Togo. Hay Ghana. Hay Guinea. Camerún. Gabón. Angola. Zimbabue. Malawi. Uganda. Congo Kinshasa. Congo Brazzaville. Kenia. Namibia. Burkina Faso. Nigeria. El mensaje ya está implantado en muchos países, incluso en todo el mundo, hasta en Nueva Caledonia y Australia. Estamos casi al fin de nuestra emisión. Su palabra final. Señora, la palabra final, doy simplemente las gracias al Señor Jesucristo, que no solo me redimió, sino que me eligió y envió en esta generación. Le doy las gracias, muchísimas gracias. No hice grandes estudios. Nunca estudié filosofía. No logré el bachillerato. No estudié en la universidad. Todo lo que sé hacer en la vida, es trabajar con la pala, la carretilla, y en el bosque, la selva, y demás. Pero a Dios le agradó elegirme. Si tengo una cosa que decir, es decirle gracias. Ahora, en cuanto a todos los que me escuchan, y me siguen, quisiera decirles que Dios no los salvó para ser católicos hoy. Dios no los salvó para ser protestantes, evangélicos y branhamistas hoy. ¿Ven? Dios me dio una vida desde la infancia, una vida irreprochable. Incluso los que no creen en mi pueblo, reconocen esto. En mi pueblo, una chica no puede decir que fui en pos de ella, pero que fue ella quien negó. Dios me concedió una vida correcta. Y le digo gracias por esto. Y que la humanidad sepa, que como al tiempo de Noé, Kaku Philip fue enviado por este tiempo. La Biblia no puede salvar. Jesús de Nazaret, era por un tiempo. Y Jesús de Nazaret tuvo 12 apóstoles. Si usted es apóstol, debe ser apóstol de un profeta mensajero, como Isaías tuvo sus apóstoles. Baruch, hijo de Nerías, era apóstol de Jeremías. Tito, Silvano, Timoteo, todos esos eran apóstoles de Pablo que vino después de Jesucristo. Entonces, deben saber que la salvación viene por un profeta mensajero en una generación, y por este tiempo es el profeta Kaku Philip.
y deben comprenderlo. Entonces repito que la salvación no puede venir de la escuela pastoral. La salvación no puede venir de una Biblia. No hay Biblia en el cielo. En el cielo, cada profeta tiene su libro. Jeremías tiene su libro, y tiene su grupo. Isaías tiene su libro, y tiene su grupo. Aún desde Noé, cada profeta tiene su libro, y su grupo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el tiempo de Jesucristo, es su libro. Pablo tiene sus epístolas. Pablo tiene su grupo, tiene sus apóstoles, y sus discípulos. Hoy si ustedes son discípulos, deben ser discípulos del profeta de su tiempo. Jesús tuvo 70 discípulos, y entre sus discípulos, no hay ningún europeo, ningún americano, ningún africano. Jesús tuvo 12 apóstoles, y entre esos apóstoles, no hay ningún americano, ningún europeo, ningún africano. El profeta que Dios ha enviado en esta generación, es el profeta Cacufilip. O aceptan al profeta Cacufilip para el cielo, o rechazan al profeta Cacufilip para su condena, y el infierno. Jesucristo dijo, el que os recibe, me recibe a mí. Y Jesucristo prometió, en Mateo 23, 34 a 35 enviar profetas. No pueden rechazarme, y pretender seguir a Jesucristo. Eso no es posible. Y deben tener razones sólidas, para rechazar al profeta Cacufilip. Ustedes mismos deben procurar saber, lo que dice el profeta Cacufilip. No deben escuchar, a alguien más. Escuchar a un pastor. Pero deben escuchar al propio profeta Cacufilip. Y tener sus propias razones, para rechazarlo. Porque al rechazar a Noé, la generación que estaba allí, rechazaba a Dios y la salvación. Al rechazar a Jesucristo, los fariseos rechazaban a Dios y la salvación. Y hoy, al rechazar al profeta Cacufilip, rechazan a Jesucristo y rechazan la salvación. Señora, nací en mi pueblo, crecí en mi pueblo, viví en mi pueblo, y sigo estando en mi pueblo. No tengo casa en ninguna parte, excepto en mi pueblo. Por eso, todos los aldeanos me conocen bien. Y cuando ustedes les preguntan, ¿este profeta vivía mal? ¿Iba en pos de las mujeres? ¿Se peleaba? ¿Robaba? Dicen, no. Nunca hizo todas estas cosas. No lo vimos hacer esto. Pero, ¿por qué lo rechazan pues? Dicen que es porque condena nuestras creencias, condena nuestras iglesias. Pasaba lo mismo, al tiempo de Jesucristo, y al tiempo de todos los profetas. Y fue esto, lo que pasó siempre. Y nadie puede convencerme de pecado, en medio de ellos, ni en medio de todos los que están ahí hoy. Nunca estuve en la cárcel, y todas estas cosas. Nunca me vieron bebiendo alcohol, fumando cigarrillo, ir en pos de las mujeres, todas estas cosas. ¿Pero por qué me rechazan? Es debido a lo que predico. Deben tener una razón sólida, pero no tienen. ¿Ven? Y el que tiene oídos para oír oiga. Gracias también a usted, profeta Cacufilip, por venir a nuestro Gracias, plató. señora. Es aquí donde termina esta emisión. Era el profeta Cacufilip en nuestro plató. Espero que ha respondido a todas sus preocupaciones. Gracias por su fidelidad. Hasta la semana próxima por otro número. Hasta luego.